Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy no voy a hablar de un libro en específico, sino de una autora. La primera vez que leí a Lori Moore, que es una escritora estadounidense que ha escrito cuentos muy famosos, fue cuando tomé precisamente un curso y nos dieron a leer uno de sus cuentos que aparece en esta colección que se llama Autoayuda, que es un libro muy interesante y del que vamos a hablar ahorita en un momento. Es la primera vez que la leí, bueno, pues de ahí empecé a seguirla y me parece que es una escritora de cuentos extraordinaria. Ahora, ella no solo escribe cuentos, sino que también es la editora de un libro que salió hace un par de años sobre las 100 mejores historias de ficción o los mejores 100 cuentos de la literatura estadounidense. Ella hace la selección, ella es la editora y además escribe una introducción que es muy bonita, hace una descripción de cómo hizo la selección de los cuentos, pero también hace una descripción o hace un análisis de lo que es un cuento y el efecto que logra en los lectores. Es un libro bien bonito en donde ella trabajó como editora y bueno, pues también se los recomiendo mucho. Ahora, Lori Moore, como la gran mayoría de los escritores de cuentos estadounidenses, es una gran heredera de los grandes cuentistas, ¿no? Como pueden ser desde Hemingway hasta Raymond Carver. No olvidemos que Hemingway dice que un cuento es como un iceberg, plantea esta teoría donde dice que en lo que leemos realmente solo estamos viendo la punta de la historia y todo lo que no se dice, que lo que está debajo del agua, es lo que realmente crea este significado en las historias. También Carver, bueno, es un ejemplo de cuentistas norteamericanos que muchos de ellos, de los contemporáneos, creo que han heredado y siguen viviendo un poco bajo su influencia y bueno, esto de manera positiva, obviamente lo quiero decir como algo bueno, no como algo que deberían evitar. Entonces, bueno, tenemos dos libros de cuentos de Lori Moore. El primero es este que se llama Autoayuda, que fue publicado en 1985, ya tiene algún tiempo. Este es el primero que yo leí porque, como les decía, tiene un cuento que me llamó muchísimo la atención que se llama Cómo convertirse en escritora. Según dicen, este libro se basa precisamente en su tesis de maestría. Digamos que estos 7 cuentos que están aquí en este libro, constituyen lo que ella iba a presentar como la tesis de maestría y bueno, hablan de una escritora obviamente mucho más joven, es mucho más, aventada, arriesgada al escribir historias sobre personajes femeninos que son jóvenes. Ahora, ¿qué me llama la atención de este libro y qué es lo que me gusta y me parece muy rescatable? En primer lugar, la forma de narrar. Aquí tiene una estructura de narración que no es nada convencional. Muchos de los cuentos de este libro están narrados en segunda persona. A mí me parece que la narración en segunda persona debe de ser, o sea, lograr el efecto que uno está buscando debe de ser algo muy complicado y ella tiene varias historias escritas en segunda persona. Ahora, también de los 7 cuentos que están incluidos en este libro, 4 de ellos empiezan con la palabra cómo. Entonces ahí nos da un indicador y nos dice más o menos de qué va este libro y de qué van estas historias. Todos ellos incluyen preguntas que las mujeres se hacen, pero que a lo mejor no se atreven ni siquiera a formularse de manera correcta. Son preguntas que no saben cómo responder. Y es lo que va a dar como un hilo conductor en estas historias porque son preguntas que estas mujeres se hacen. Estos cuentos se llaman Cómo hablar con tu madre, Cómo ser otra mujer, Cómo convertirse en escritora y incluso hay un cuento que únicamente se llama Cómo. Entonces nos habla de personajes femeninos que siempre se están cuestionando. Por eso me gustan sus personajes y me gusta cómo Lori Moore los construye, porque se están haciendo preguntas que a lo mejor no han elaborado de la manera correcta, pero que de alguna manera están esperando contestar. Son cuentos que hablan de mujeres jóvenes, que hablan de mujeres que están iniciando su vida independiente, es decir, que ya dejaron la casa de los padres o dejaron la casa de la madre y entonces están buscando su propio espacio, tanto en el ambiente laboral como teniendo una casa propia y obviamente pues en las relaciones amorosas. Entonces a mí me parece un libro bien bonito, bien interesante de mujeres jóvenes que están buscando su identidad y que están buscando cómo construirse significado y sobre todo cómo hacerse las preguntas correctas. El segundo libro que leí de Lori Moore, que lo tengo aquí, se llama Los pájaros de América y este libro fue publicado mucho después, en 1998, cuando
cuando ella pues ya era una autora bastante conocida. Ella es maestra de literatura en la universidad y bueno, ya tiene otra visión de cómo construir y de cómo contar historias. La mayoría de los libros, de los cuentos, perdón, que aparecen aquí en Pájaros de América, aparecieron en revistas antes, aparecieron en el New Yorker, en la revista Elle, en el New York Times, en el Paris Review. O sea, Lori Moore es una escritora muy conocida y escribe frecuentemente en este tipo de revistas, recopila y junta algunas de estas historias y las pone aquí en Los Pájaros de América. Ahora, ¿por qué el libro se llama así, Los Pájaros de América? Bueno, obviamente hace una alusión al libro anterior, pero a mí me parece que es muy pertinente la analogía que ella está haciendo. Estos pájaros que va a nombrar de una manera u otra en las historias, porque aparecen ahí esporádicamente, pues también representan a sus personajes. Los personajes femeninos que aparecen aquí en Los Pájaros de América están mucho más construidos y mucho mejor logrados desde mi punto de vista que los que aparecen en el libro de autoayuda. Aquí los pájaros representan a estas mujeres que tienen pues ya, tal vez ya llegaron a ese punto de hacerse las preguntas, ya encontraron que a veces las respuestas no son las que ellas esperaban y entonces son mujeres que andan dando tumbos por la vida, que ya tuvieron el corazón roto, mujeres a las que pues sus padres, su madre o su padre murieron o están enfermos, ya están en una edad mucho más avanzada. Y bueno, representan a estos personajes que tal vez no lograron los objetivos ni llegaron a las metas que se proponían las mujeres más jóvenes que aparecen en este libro de autoayuda. En el libro de Los Pájaros de América pues ya son mujeres en la edad madura. Lo que no hay que dejar de lado en las historias de Lori Moore, por supuesto, es su humor. Ella tiene un sentido del humor muy, muy agudo, se te va a la yugular, tiene unas frases que las lees y te causan risa, pero también al mismo tiempo te están dando grandes verdades y te hacen pensar sobre todo sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la vida de pareja, en la casa, el papel, el rol que jugamos las hijas con las mamás o con los papás cuando ya están en una edad adulta. O sea, entre broma y broma se te va directo a cosas que causan dolor y a cosas que causan cierta incertidumbre en el futuro, aún en la edad madura de una mujer. Por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta muchísimo en este libro, que es cuando una mujer ya madura, de unos 30 y tantos años, cerca de los 40, se pelea con el esposo y entonces mientras está separada de él, hace un viaje a Irlanda con su mamá, y su mamá pues ya es una señora grande, madura, y lo que pasa entre ellas, cómo es la relación y cómo construyen algo tan hermoso en este viaje donde las lleva a descubrir un país nuevo, pero también las lleva a descubrirse a ellas mismas, ya dos mujeres maduras y adultas, y cómo conviven en esta vida. Entonces, siempre nos plantea situaciones de la vida diaria, nos plantea mujeres comunes y corrientes. Ninguna de ellas tiene una vida extraordinaria ni distinta a la de cualquiera de nosotras, pero sí son mujeres que llegan a ciertos puntos en su vida donde estas preguntas que se hicieron tal vez no tuvieron las respuestas que ellas esperaban, y entonces empiezan a hacer preguntas nuevas y a cuestionarse cosas nuevas. Los personajes femeninos de Lori Moore son entrañables. Ella habla, como les decía, de estas mujeres que están buscando su lugar en la sociedad. Hay mujeres muy jóvenes, como las que aparecen aquí en autoayuda, donde todavía se nota que hay un dejo de optimismo y hay un dejo de decir, bueno, todas estas preguntas que me estoy haciendo podrán tener una respuesta positiva en el futuro. Y bueno, aquí en Los Pájaros de América ya son mujeres mucho más maduras, que ya pasaron por la decepción y ya algo les falta en la vida diaria, pero se dan cuenta que aún es momento a lo mejor de hacerse no las mismas preguntas que se hacían antes, sino algunas nuevas. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo a Lori Moore como escritora de cuentos. También la recomiendo, como les decía, como editora en este libro de los mejores cuentos estadounidenses o norteamericanos, y ojalá se animen a leerla porque es una lectura muy amena, con mucho humor, pero que al mismo tiempo nos revela grandes verdades sobre nuestros roles como mujeres. Muchas gracias por ver este video, espero que le den like y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.